Una abuela sin familia se mudó a una iglesia cerrada y bajo el altar quedó expuesto algo que siempre se mantuvo oculto. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. En el corazón de un pequeño pueblo, rodeado por montañas grises y tierras agrestes, se encontraba una iglesia cerrada que, en su época de esplendor, fue el centro de la vida comunitaria. Ahora, su presencia era apenas un recuerdo. Nadie la visitaba. Los vitrales opacos cubrían la luz, y el polvo acumulado en cada banco de madera se había convertido en una capa pesada que parecía consumirla todo. En el exterior, las paredes de piedra estaban agrietadas, como si la misma iglesia hubiera envejecido y se hubiera aislado del mundo. El eco de la vida ya no resonaba en su interior. Solo el silencio, ese tipo de silencio profundo y solemne, habitaba sus pasillos. Era en este lugar solitario donde doña Eloísa decidió mudarse. A sus 84 años, con una vida marcada por la pérdida y la resignación, encontró en esa iglesia olvidada el único lugar donde aún podía encontrar algo de paz. Sus hijos, que habían crecido y formado sus propias familias, apenas la visitaban. Los amigos se habían ido y las generaciones pasaban sin que nadie le prestara atención. Eloísa, una mujer de cabello canoso y manos arrugadas por los años de trabajo, no necesitaba más que el silencio. El ajetreo de la vida ya no tenía cabida en su corazón. Eloísa había pasado los últimos años en su casa, vacía y callada, rodeada de fotos de los momentos felices, de los días que ya no volverían. Su marido, José, había muerto hacía más de 20 años, y desde entonces sus hijos, aunque amorosos, se habían distanciado de ella. La familia, aunque nunca abandonó completamente, ya no se preocupaba tanto por sus necesidades. Las visitas se hicieron más espaciadas, los regalos de cumpleaños más insignificantes y las conversaciones más cortas. La soledad era su única compañera. La iglesia cerrada, que por mucho tiempo había sido un punto de misterio para el pueblo, se convirtió en su nuevo refugio. Nadie, ni siquiera los más ancianos del pueblo, sabía por qué había sido cerrada, pero todos coincidían en que nadie debía acercarse a ella. Decían que el lugar estaba maldito, que había ocurrido algo oscuro en su interior. Sin embargo, Eloísa no era una mujer que creyera en supersticiones. Siempre había sido de fe sencilla, pero firme. Lo único que realmente quería era encontrar un lugar para retirarse, alejarse del bullicio y pasar sus últimos años en paz. El día que llegó a la iglesia, la puerta principal, que nunca antes había sido abierta por completo, crujió bajo su toque. El sonido resonó como un lamento profundo, como si la iglesia misma despertara de un largo sueño. El olor a madera vieja y polvo la envolvió al entrar. Todo en la iglesia le parecía familiar, aunque nunca antes había estado allí de forma tan íntima. Los bancos, aunque gastados, mantenían su estructura firme, y el altar, cubierto de polvo y telarañas, parecía decirle que todo estaba esperando a ser descubierto. Eloísa dejó sus pocas pertenencias en el pequeño banco de madera que había elegido para vivir, y observó detenidamente el altar. Aunque la iglesia estaba cerrada, sentía una conexión profunda con ese lugar, como si, en algún momento de su vida, ella hubiera pertenecido a ese mismo espacio. Aquí, en este sitio apartado, podría encontrar finalmente el descanso que tanto anhelaba. Se sentó y por un momento cerró los ojos, respirando profundamente el aire denso y lleno de historia que la rodeaba. El silencio que tanto había temido durante su vida ya no le era incómodo. De hecho, era lo que más deseaba. Había llegado a la iglesia para encontrar consuelo y ahora, en su nueva soledad, sentía que algo, aunque indefinido, la acogía en su seno.
El primer día fue tranquilo, casi pacífico. Eloísa se dedicó a limpiar, como siempre había hecho en su vida. Pasó un trapo sobre el altar y los bancos, tratando de recuperar algo de la vieja gloria del lugar. Pero mientras limpiaba, algo extraño llamó su atención. Al limpiar la base del altar, una de las losas del suelo hizo un sonido hueco. Eloísa se detuvo un momento y, con una curiosidad que no había sentido en años, se agachó para observar más de cerca. Al mover la losa, un susurro de aire frío salió de debajo, como si algo estuviera esperando ser descubierto. Eloísa se quedó allí, mirando la grieta en el suelo. Había algo allí, algo que nunca antes había notado. Una sensación de expectación la invadió. Y aunque su cuerpo ya no tenía la agilidad de antes, una chispa de juventud volvió a encenderse en su corazón. Quizá había encontrado algo, algo que había permanecido oculto en ese lugar por décadas. Un sollozo suave escapó de sus labios. No era tristeza, sino la sensación de que la vida, de alguna manera, le ofrecía una última oportunidad. Había estado sola durante tanto tiempo, había perdido tanto, pero ahora, de alguna manera, sentía que algo estaba a punto de cambiar. Eloísa miró la grieta con la losa desplazada. Algo estaba ahí, algo que no podía ver, pero que su intuición le decía que debía descubrir. ¿Qué era lo que estaba esperando bajo el altar? La curiosidad crecía en su pecho y un instinto profundo le dijo que no podía ignorarlo. Algo le decía que esa iglesia, ese lugar olvidado, guardaba más que polvo y olvido. Algo se estaba despertando. El sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, sumiendo el pueblo en una sombra suave pero densa. La iglesia, ubicada en las afueras del pueblo, parecía desvanecerse en la penumbra, tan apartada y solitaria como siempre. Las primeras luces del atardecer apenas lograban atravesar los vitrales opacos, cubriendo el interior con una mezcla de sombras y destellos irregulares. La casa de Dios, la iglesia que una vez fue el corazón de la comunidad, ahora era solo un susurro en la memoria colectiva. Eloísa pasó sus días limpiando, organizando lo que aún quedaba de aquel lugar sagrado. En su interior, algo se despertaba cada vez que sus manos tocaban los bancos, cuando sus dedos recorrían los bordes de la madera gastada del altar. Sentía como si la iglesia misma le hablara, como si en su silencio, en su abandono, estuviera esperando que alguien como ella, viniera a escuchar su historia. Desde su llegada, Eloísa había sentido que la iglesia tenía un alma propia. El aire pesado, impregnado del olor a incienso viejo y madera envejecida, se mezclaba con el polvo que no había sido tocado en años, pero lo que más la impactaba era la quietud. No solo el silencio, sino una calma profunda que parecía penetrar en sus huesos, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Sin embargo, esa quietud, que al principio le pareció una bendición, empezó a sentirse más extraña con el paso de los días. Eloísa no podía evitar pensar que algo en algún rincón oscuro de la iglesia estaba esperando ser descubierto. No era miedo lo que sentía, sino una curiosidad suave pero constante que la mantenía despierta en las noches, cuando las sombras se alargaban y el viento exterior hacía que las ventanas crujieran. El pueblo, por su parte, no dejaba de hablar de ella y de la iglesia. Los murmullos llegaban a sus oídos de vez en cuando salía a comprar lo necesario en el mercado, o cuando algún vecino se acercaba a su nueva casa. La iglesia, como siempre, había sido un tema tabú para la gente del pueblo. Todos conocían su historia, pero nadie quería hablar de ella abiertamente. La iglesia había sido cerrada hacía ya muchos años, pero pocos sabían por qué. Algunos decían que había sido por el deterioro del lugar. Otros susurraban que había sido una decisión tomada por el propio párroco después de una serie de eventos extraños, aunque ninguno podía recordar los detalles con claridad.
Esa iglesia trae mala suerte, decía doña Teresa, una vecina que siempre se encargaba de informar a todo el pueblo sobre lo que sucedía. Hace años, antes de que se cerrara, pasaban cosas raras allí. Nadie quería ir. Y ahora, ni pensar en acercarse. Lo único que hace esa iglesia es atraer cosas malas. A pesar de los murmullos, Eloísa no sentía miedo. Ella, con su sabiduría de años vividos y su fe profunda, sabía que no todo lo que se escondía en las sombras debía ser temido. La vida le había enseñado a caminar con humildad, a no juzgar a los demás ni a los lugares por su apariencia. De alguna manera, sentía que su llegada a esa iglesia había sido una señal. Quizás lo que se escondía en ese lugar era algo que necesitaba ser escuchado, no temido. Durante días, Eloísa se dedicó a dar vida al lugar, limpiando los bancos, restaurando los pequeños detalles que aún quedaban, recibiendo los pocos rayos de sol que se filtraban a través de los vitrales sucios. Cada día, al terminar su trabajo, se sentaba en el altar y rezaba, no por ella misma, sino por la gente del pueblo. Sentía una necesidad de dar algo de sí misma, de devolverle al lugar la paz que alguna vez tuvo. Quien vive con el corazón limpio no teme a los lugares vacíos, pensaba. Pero, a medida que los días pasaban, algo seguía dándole vueltas en la cabeza. Cuando visitaba el pueblo, notaba las miradas desconfiadas. Algunos la saludaban con amabilidad, pero otros evitaban mirarla a los ojos. No comprendían qué hacía una mujer de su edad en una iglesia tan remota, en un lugar que nadie se atrevía a visitar. A menudo la veían caminar sola, con la mirada fija hacia el horizonte, como si la iglesia fuera su único refugio. Un día, mientras caminaba hacia el mercado, un niño pequeño con el rostro cubierto de tierra se acercó a ella. «Mi mamá dice que no vayas a esa iglesia», dijo con voz baja, casi en un susurro. «Dice que no es segura». Eloísa lo miró suavemente y le sonrió. «Dile a tu mamá que yo no tengo miedo. La iglesia es solo un lugar para encontrar paz. No hay nada que temer, solo cosas que necesitamos entender». El niño, algo confundido, la miró unos segundos y luego, como si se hubiera olvidado de lo que había dicho, corrió a casa. Eloísa siguió su camino, pero algo en su pecho se apretó. Sabía que la desconfianza de la gente no desaparecería fácilmente, pero no podía dejar que eso la desanimara. Había llegado allí por una razón. Sabía que algo en la iglesia necesitaba ser encontrado, algo que el silencio de esos años había cubierto con demasiada fuerza. Por la noche, mientras cerraba los ojos para descansar, el sonido del viento soplando a través de las rendijas de la iglesia parecía convertirse en algo más. El crujido de las vigas de madera, el susurro del viento, los ecos que viajaban de un lado a otro, todo se sentía más intenso, como si el lugar estuviera reaccionando a su presencia, como si algo estuviera despertando lentamente. Eloísa suspiró. Se acomodó en su banco y, antes de dormir, pensó en sus hijos, en cómo se habían alejado, en las decisiones que la vida le había puesto en su camino. ¿Sería posible que la iglesia tuviera algo que ofrecerle aún a su edad? ¿Algo que le ayudara a sanar lo que había perdido? A la mañana siguiente, cuando Eloísa regresó al altar para continuar su limpieza, algo llamó su atención. El suelo, que antes había sido completamente liso, tenía una marca reciente. La losa que había movido en la víspera, justo bajo el altar, parecía haber sido tocada nuevamente. Al acercarse con cautela, notó que la ranura de la piedra había sido desplazada, revelando algo debajo, algo que parecía estar esperando ser descubierto. Eloísa se inclinó hacia el altar, observando la losa que parecía haber sido movida con cuidado. Sus manos, temblorosas por la curiosidad, recorrieron la grieta notando el leve desplazamiento de la piedra.
No estaba completamente segura de lo que veía, pero el hecho de que la losa pareciera haberse movido por sí sola la inquietaba. Su intuición, esa vieja sabiduría que había cultivado a lo largo de los años, le decía que no debía ignorar aquello. Cuando empujó la losa con un poco más de fuerza, la piedra cedió lentamente, revelando una hendidura profunda en el suelo. Eloísa, con el corazón acelerado pero con una calma sabida, se arrodilló frente a ella. El silencio de la iglesia, normalmente tan pacífico, ahora parecía pesado, como si todo estuviera esperando que ella descubriera lo que se ocultaba allí. El aire, antes fresco y seco, parecía moverse levemente como si una corriente de aire proveniente de algún lugar profundo de la iglesia estuviera llamándola. Algo en ese momento hizo que Eloísa recordara las enseñanzas de su madre, aquella mujer sabia que siempre le decía que la paciencia era la clave para descubrir lo que realmente importaba. Y ahora, mientras su corazón latía con más fuerza, se obligó a calmarse. Sabía que todo requeriría tiempo, que el misterio no se resolvería en un solo instante. Con suavidad empezó a mover la piedra un poco más, hasta que la hendidura se abrió lo suficiente para que pudiera asomar una mano. Al mirar más de cerca, vio que no había nada más que un espacio vacío debajo de la losa, salvo una caja pequeña y de madera. Eloísa la extrajo con cuidado. La caja estaba algo deteriorada, con las esquinas desgastadas por el paso del tiempo. El brillo de la madera, aunque opaco, tenía una calidez que despertó en ella una sensación de nostalgia. «¿Qué será esto?», pensó, con un leve suspiro. Llevó la caja hacia el banco, la colocó sobre la mesa de madera que había improvisado y con manos temblorosas la abrió. Dentro había varios documentos viejos, amontonados con una cinta de cuero que los mantenía juntos. En la parte superior de los papeles había una pequeña carta amarillenta escrita a mano con una caligrafía pulida. Eloísa la desdobló con sumo cuidado y comenzó a leer. «La iglesia debe guardarse en secreto», decía la carta. «Lo que está aquí debe permanecer oculto, pues su revelación será peligrosa para todos. Quien lo encuentre deberá decidir qué hacer con lo que hay aquí. El conocimiento de lo que contiene este lugar puede traer consecuencias profundas, y quien lo posea estará marcado para siempre». Eloísa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La carta parecía dirigida a alguien específico, alguien que no solo debía guardar el secreto, sino que también debía tomar una decisión importante. La sensación de estar sola con algo tan profundo la invadió. ¿Qué era lo que estaba guardado en la iglesia? ¿Qué decisiones había tenido que tomar alguien antes de ella? Con las manos ligeramente sudorosas, continuó revisando los papeles. Lo que encontró a continuación fue aún más inquietante. Los documentos contenían una serie de registros, fechas y nombres, algunos de los cuales no reconoció. Pero al final de los papeles, un nombre le llamó la atención. Elisa Martínez, un nombre que resonó en su memoria. Elisa Martínez había sido una mujer que muchos años atrás había sido miembro de la comunidad. Había desaparecido misteriosamente y nadie sabía qué había ocurrido con ella. Aunque había pasado mucho tiempo, Eloísa recordó que su madre le había hablado de ella. Una mujer de gran fe, que confiaba en lo que no podía ver, pero que sufrió mucho cuando su verdad salió a la luz, le había dicho su madre. Eloísa no pudo evitar sentir que la historia de Elisa Martínez y la suya estaban conectadas de alguna manera. Decidió continuar leyendo, sin dejar que el miedo la detuviera. Al final del documento había una pequeña inscripción, escrita en tinta roja. «Lo que se esconde debajo del altar tiene el poder de cambiarlo todo. Solo uno puede decidir el destino de este lugar». La sensación de tener en sus manos algo profundamente importante y peligroso se apoderó de ella. Pero lo que más la perturbó
fue la sensación de que la iglesia, a lo largo de los años, había estado esperando que alguien como ella, alguien con fe y paciencia, llegara para descubrir su secreto. Eloísa cerró la caja lentamente, con una mezcla de respeto y temor. No sabía qué hacer con la información que había encontrado, ni cómo confrontar lo que esa iglesia guardaba. Pero algo dentro de ella le decía que no podía dejar todo esto atrás. Mientras pensaba en lo sucedido, un golpe sordo vino de algún lugar bajo el suelo, como si alguien estuviera golpeando desde las entrañas de la iglesia. Eloísa se detuvo. Su corazón comenzó a latir con más fuerza. Miró alrededor de la iglesia, buscando alguna explicación lógica, pero no la encontró. La caja que había encontrado estaba ligada al pasado de la iglesia, y Eloísa comenzó a sentir que el destino de su vida en este lugar estaba a punto de entrelazarse con algo mucho más grande y complejo de lo que imaginaba. Eloísa se quedó sentada en el banco de madera, con la caja cerrada frente a ella y los papeles esparcidos a su alrededor. El golpe sordo que había escuchado, proveniente de algún lugar bajo el altar, todavía resonaba en sus oídos, pero había algo más profundo, algo que estaba empezando a despertar en ella. No podía ignorar lo que acababa de encontrar, ni el mensaje que la iglesia parecía estar enviándole. De alguna manera sentía que todo esto estaba relacionado con su propio destino, con su vida solitaria y su fe, que ahora parecía ponerla a prueba. Afuera, la luz del sol comenzaba a desvanecerse, tiñendo la iglesia de tonos anaranjados y morados. El lugar, aunque desgastado y olvidado, seguía teniendo algo de sagrado, algo que Eloísa no podía entender del todo, pero que sentía en lo más profundo de su ser. El silencio que siempre había sido su aliado ahora se sentía diferente, como si el lugar guardara algo que estaba esperando ser liberado. Decidió que tenía que continuar. No podía dejar que ese misterioso golpe y la caja con los documentos quedaran sin explicación. Se levantó del banco con determinación, guardó los papeles con cuidado en la caja y la colocó nuevamente en su escondite bajo el altar. Sin embargo, al hacerlo, notó algo curioso. Al mover la losa, sintió que algo se deslizaba hacia un costado, como si hubiera un compartimento adicional, una grieta que no había visto antes. El suelo de la iglesia, tan firme y antiguo, parecía esconder más secretos de los que ella había imaginado. Eloísa se inclinó sobre el altar, sus dedos recorriendo las grietas del suelo. La piedra, que inicialmente parecía sólida y estática, tenía una fisura que pasaba desapercibida a simple vista. Decidió mover la losa con más cuidado, usando una palanca que encontró cerca de las herramientas que había estado utilizando para limpiar la iglesia. La piedra cedió lentamente, y con un crujido profundo, la losa se apartó, revelando un compartimento secreto. Bajo la losa había una caja de madera más pequeña, con detalles labrados a mano que Eloísa no había notado antes. La caja estaba asegurada con un mecanismo antiguo, un candado de hierro que, a pesar de su edad, seguía funcionando. Eloísa lo miró durante un momento, sin saber qué hacer, pero algo en su interior le dijo que debía abrirla. El silencio en la iglesia se había intensificado, y todo en el lugar parecía esperar el momento exacto en que ella descubriría lo que había estado oculto tanto tiempo. Con manos temblorosas, Eloísa tomó la llave que encontró colgada junto a la caja. La introdujo en el candado y, con un pequeño giro, el seguro se liberó. El sonido del candado cayendo al suelo fue lo único que rompió el pesado silencio. Eloísa abrió la caja lentamente, sintiendo un nudo en el estómago. Lo que encontró dentro la dejó sin palabras. Un montón de cartas y un pequeño libro, ambos cubiertos por una capa de polvo. El libro, con su tapa de cuero desgastada, parecía antiguo,
con bordes dorados que aún brillaban tenuemente a la luz. Las cartas estaban cuidadosamente enrolladas, atadas con una cuerda que, a pesar de su fragilidad, se mantenía firme. Eloísa, con manos temblorosas pero llenas de determinación, empezó a abrir las cartas una por una. En ellas encontró los nombres de personas del pueblo, todos asociados con la iglesia. Algunos de los nombres eran familiares, pero otros eran completamente desconocidos para ella. Lo que más llamó su atención fue una carta que estaba firmada por Elisa Martínez, la mujer que había desaparecido años atrás, de la que nunca se habló mucho en el pueblo. La carta estaba dirigida a alguien llamado Mateo, pero las palabras escritas parecían estar llenas de preocupación y arrepentimiento. «Si encuentras esto», comenzó la carta, «es porque ya no estaré aquí para explicarlo. Lo que ocultamos bajo el altar nunca debió ser guardado, pero los que lo hicieron creyeron que era la única manera de protegernos a todos. Sin embargo, el silencio se ha convertido en una carga que ya no puedo soportar. Te pido que hagas lo correcto, que desveles lo que hemos ocultado, porque el tiempo está por agotarse». Eloísa, al leer las palabras, sintió un peso inmenso en su pecho. ¿Qué podía significar todo esto? ¿Por qué Elisa había escrito esa carta? Y sobre todo, ¿qué había bajo el altar que ella misma había dejado oculto? Con las cartas en las manos y el libro entre sus dedos, Eloísa comenzó a leer con más detenimiento. El libro contenía detalles sobre las prácticas de la iglesia, las decisiones que se habían tomado en secreto, las personas que habían formado parte de la comunidad en tiempos oscuros. Había también pasajes de confesiones, algunas de las cuales parecían estar escritas con una angustia palpable. Al final de las cartas, Eloísa encontró una hoja arrugada, con unas palabras casi ilegibles que decía: «La iglesia no solo guarda la fe, guarda lo que nunca debió ser conocido. Encuentra la verdad antes de que sea demasiado tarde». En ese momento, Eloísa escuchó el sonido de pasos suaves fuera de la iglesia, como si alguien estuviera acercándose. El miedo se apoderó de ella por un momento. ¿Quién más sabía de la existencia de este compartimento secreto? ¿Estaba alguien más observándola? Eloísa se quedó quieta, observando la hoja arrugada en sus manos. Las palabras de Elisa Martínez, escritas con tanta urgencia, se grababan en su mente. La iglesia no solo guarda la fe, guarda lo que nunca debió ser conocido. Encuentra la verdad antes de que sea demasiado tarde. El peso de esas palabras parecía aplastarla, como si un océano de secretos estuviera a punto de sumergirla. La inquietud, que había estado latente desde que se mudó a la iglesia, ahora era más fuerte que nunca. ¿Qué había pasado en ese lugar? ¿Qué secretos tan oscuros había guardado la comunidad? ¿Y por qué ahora la historia de Elisa se entrelazaba con su propia vida? Mientras sostenía las cartas, su mente comenzó a viajar en el tiempo, recordando los días que pasaron antes de que su vida tomara el giro hacia la soledad. Había sido una joven de fe profunda, siempre confiando en que Dios la guiaba en su camino. Recordó los días en que su familia estaba unida, cuando sus hijos jugaban en el jardín y su esposo, José, le sonreía desde el sillón con la calidez de quien sabe que el tiempo es corto. Pero todo eso había cambiado. La muerte de José la había dejado vacía, y poco a poco sus hijos se habían distanciado, tan absortos en sus vidas que la presencia de su madre ya no parecía ser una prioridad. La iglesia, para Eloísa, había sido siempre un refugio. En ella, su fe había sido una constante, un ancla en medio del dolor. A lo largo de los años, había aprendido a ver más allá de las paredes físicas de la iglesia, a percibir una fe más profunda, más íntima. Pero la iglesia en la que ahora vivía no era la misma que recordaba. Aquí, el silencio era más denso, más cargado.
Algo en el ambiente parecía estar esperando ser liberado. Eloísa dejó las cartas sobre el banco y miró hacia el altar, donde la losa había sido desplazada. Se acercó con pasos lentos y decidió sentarse nuevamente en el banco que había ocupado al principio. El recuerdo de aquellos días pasados le llenaba el corazón, pero no podía dejar que eso la distrajera. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar todo lo que había conocido. No estaba segura de si estaba lista para enfrentar lo que venía, pero algo dentro de ella la impulsaba a continuar. La fe sencilla que siempre había tenido, esa que no se basa en el conocimiento de todos los misterios del mundo, sino en el amor y la paciencia, parecía la única herramienta que le quedaba para enfrentar lo que el destino le tenía preparado. La paciencia es la clave, pensaba mientras se sumía en sus recuerdos. Había aprendido a esperar, a no apresurarse, a permitir que las cosas sucedieran a su debido tiempo. Un leve crujido, apenas perceptible, la sacó de sus pensamientos. Eloísa miró hacia el banco cercano, donde había dejado la caja con los documentos. Por un momento pensó que se trataba de algún animal que había entrado en la iglesia, pero al mirar más de cerca vio que uno de los papeles se había movido por sí solo, como si una corriente de aire lo hubiera empujado. Eloísa se acercó rápidamente y al examinar el papel notó que había algo nuevo escrito en él. Las palabras eran diferentes a las que había leído antes. Esta vez parecía ser un mensaje más directo, más urgente. Si encuentras esto, ya es demasiado tarde para esconder la verdad. Los que guardaron este secreto ya no pueden corregir lo que hicieron. Solo tú, Eloísa, puedes poner fin a lo que comenzó hace tanto tiempo. Pero ten cuidado, porque quienes vinieron antes de ti pagaron el precio por conocer lo que la Iglesia ha ocultado. El nombre de Eloísa en el mensaje la dejó petrificada. ¿Cómo era posible que alguien conociera su nombre y por qué ella era la única capaz de desvelar ese misterio? Las palabras parecían dirigirse a ella específicamente, como si alguien hubiera anticipado su llegada a la iglesia. Eloísa, sintiendo que el aire a su alrededor se espesaba, se dio cuenta de que no podía ignorar lo que había encontrado. La iglesia, el altar, las cartas, todo se conectaba de manera que no podía explicar. Sabía que debía continuar, pero ¿cómo podía hacerlo sin entender completamente lo que estaba en juego? Justo cuando pensaba en lo que debía hacer a continuación, un golpe fuerte y repentino resonó desde el interior de la iglesia. No era el sonido del viento ni de los crujidos del edificio, sino algo más concreto, como si alguien estuviera golpeando el suelo. Eloísa se levantó de golpe, mirando hacia la entrada de la iglesia. El sonido provenía del interior, bajo el altar, donde la losa se había movido. El miedo le recorrió el cuerpo, pero la curiosidad la impulsó a seguir adelante. Sin embargo, al acercarse, algo o alguien la detuvo. Un murmullo bajo, casi imperceptible, llegó hasta sus oídos. No era el viento ni la madera crujiente, sino una voz, baja, distante, pero clara. No lo hagas. No debes saber lo que yace aquí. El sonido de la voz, que parecía provenir de las entrañas mismas de la iglesia, hizo que Eloísa se detuviera en seco. El susurro, tan claro como el viento, le heló la sangre, pero al mismo tiempo la empujó a seguir adelante. No lo hagas, no debes saber lo que yace aquí. Las palabras seguían resonando en su mente como un eco lejano, un aviso que no podía dejar de ignorar. La abuela se quedó quieta, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Había vivido tanto tiempo en el silencio que algo tan palpable y real como esa advertencia le parecía imposible de ignorar. Sin embargo, su intuición, esa que siempre había guiado su vida, le decía que no debía apartarse ahora. Algo la estaba llamando, algo que no podía comprender del todo, pero que definitivamente debía descubrir.
Se acercó al altar nuevamente, y al llegar a la losa que había movido, notó que algo había cambiado. El suelo estaba frío, más frío que nunca, y la losa que antes parecía estar suelta, ahora parecía más firme, como si la tierra la hubiera sellado de nuevo. Eloísa sabía que no podía seguir simplemente empujando y moviendo las piedras. Algo o alguien la estaba vigilando, y ella necesitaba respuestas más allá de lo que la simple fuerza podía proporcionar. Tomó una pequeña linterna que había traído consigo para iluminar las partes más oscuras de la iglesia y comenzó a inspeccionar el altar con más cuidado. Los bancos, las paredes, los vitrales sucios, todo parecía indicar que este lugar, aunque olvidado por la comunidad, guardaba un secreto que muchos preferían ignorar. Eloísa no era una mujer de ir directamente a la confrontación. Su vida se había construido sobre la paciencia, sobre entender lo que estaba frente a ella antes de actuar. Mientras caminaba alrededor del altar, su mirada recorrió cada rincón, cada grieta, buscando algún detalle que la guiara hacia la verdad. Sus ojos se posaron en los objetos que adornaban la base del altar. Una antigua vela sin encender, una cruz de madera envejecida, una pequeña caja de hierro oxidada. Todo parecía estar en su lugar, pero había algo inquietante en la manera en que todo se había quedado inmóvil durante tanto tiempo, como si nada hubiera cambiado, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue entonces cuando se percató de algo en las paredes del altar, un pequeño símbolo tallado con desgastada precisión, casi invisible bajo el polvo y la suciedad que había quedado parcialmente oculto por la sombra. Eloísa, con la mirada fija, se agachó y limpió suavemente la superficie con su mano, revelando lo que parecía una marca antigua, una especie de rueda con rayos que se entrelazaban. No era un símbolo religioso, al menos no uno común. Parecía algo más personal, más profundo. Con la linterna, Eloísa iluminó mejor la marca. No era una inscripción que perteneciera a algún momento específico de la iglesia, como las que se encuentran en los altares antiguos. Era una señal que parecía más bien un registro secreto, como si alguien hubiera querido dejar un mensaje oculto. Pero, ¿quién lo había hecho y por qué? Al mirar más de cerca, Eloísa sintió que no solo estaba mirando un símbolo en una pared vieja, sino algo mucho más importante. Lo que había descubierto no era un accidente, ni una casualidad. Algo le decía que esa marca tenía un propósito. Y mientras la luz de la linterna iluminaba su rostro, Eloísa sintió una profunda conexión con esa marca, como si estuviera invitándola a descubrir más, como si ella misma fuera parte de la historia que había estado oculta allí durante tanto tiempo. Un leve ruido la hizo volverse, pero no vio a nadie. El silencio había vuelto, ese silencio que antes le había ofrecido consuelo, pero que ahora se sentía denso, cargado de expectativa. Eloísa guardó la linterna, y con una determinación renovada comenzó a inspeccionar el lugar aún más detenidamente. Sabía que algo grande estaba sucediendo, algo que no podía eludir. Todo apuntaba hacia esa marca de la rueda en la pared. De pronto, una idea cruzó por su mente. Si las marcas en las paredes eran indicativas de algo importante, ¿sería posible que otras partes de la iglesia también estuvieran marcadas de alguna forma? Había más símbolos o más pistas que pudieran conectar los eventos pasados con lo que estaba viviendo ahora. A medida que avanzaba, Eloísa sintió una pequeña remoción de tierra debajo del banco cercano. Sin pensarlo demasiado, se arrodilló y retiró un poco de tierra. Lo que encontró la sorprendió. Debajo de la capa de polvo y tierra había otra loseta que no había notado antes. Parecía más reciente, menos vieja que las otras losas del suelo. Eloísa, con la respiración agitada por la ansiedad que le producía lo que estaba a punto de descubrir, decidió mover la losa.
La tierra debajo cedió sin mucha resistencia y con un sonido hueco la loseta se levantó, dejando al descubierto una pequeña caja de madera que parecía estar sellada con una llave antigua. Esta caja, aunque pequeña, parecía ser el punto central de todo lo que había estado buscando. Al abrirla, Eloísa no pudo evitar sentir una mezcla de curiosidad y temor. En su interior había cartas envejecidas, algunas casi desintegradas por el paso del tiempo. Pero lo que más llamó su atención fue un pequeño mapa que parecía indicar la ubicación exacta de varios puntos en el pueblo. Eloísa extendió el mapa con cuidado y al examinarlo notó algo extraño. Uno de los puntos marcado con una X estaba en la misma ubicación que la casa donde ella había crecido, antes de mudarse al pueblo. ¿Qué conexión tenía este mapa con su familia, con ella misma? El misterio no solo estaba relacionado con la iglesia, sino con su propio pasado. ¿Qué había sido ocultado durante tanto tiempo? Eloísa miró el mapa que había encontrado en la caja secreta con creciente inquietud. Los puntos marcados con precisión eran mucho más que simples ubicaciones. En particular, el que señalaba la antigua casa de su familia le hizo estremecer el corazón. ¿Por qué estaba esa casa en el mapa de la iglesia? ¿Qué relación había entre su familia y los secretos que parecían haberse acumulado en ese lugar durante generaciones? La abuela dejó el mapa sobre la mesa y se levantó, con la mente llena de preguntas. La iglesia, ese refugio que había elegido para sus últimos años, ya no era solo un lugar de retiro y paz. Ahora se había convertido en el centro de un misterio profundo que no podía ignorar. Algo la impulsaba a seguir adelante, aunque la sensación de estar desenterrando algo peligroso nunca la abandonaba. Pero había algo más que la inquietaba. Durante los días previos había notado que un vecino, don Anselmo, se comportaba de manera extraña. Don Anselmo era un hombre mayor, que había sido uno de los antiguos cuidadores de la iglesia antes de su cierre. La comunidad lo respetaba por su sabiduría y su fe, pero había algo en su actitud reciente que le resultaba inquietante a Eloísa. Aunque siempre había sido un hombre amable, en los últimos días su comportamiento había cambiado. Se veía nervioso, como si estuviera escondiendo algo, y sus visitas a la iglesia se volvieron cada vez más frecuentes. Un día, cuando Eloísa se encontraba limpiando las escaleras del acceso al altar, escuchó los pasos de don Anselmo acercándose. Miró por la ventana y lo vio caminando rápidamente hacia la iglesia, como si tuviera prisa. En lugar de saludarla como siempre hacía, él la evitó, entrando por la puerta trasera sin mirar atrás. Eloísa, intrigada por su comportamiento, decidió que debía descubrir qué estaba sucediendo. Esa misma tarde, después de haber terminado su rutina diaria, Eloísa fue al pequeño cobertizo donde don Anselmo solía guardar las herramientas de jardinería. Al llegar, vio que la puerta estaba entreabierta, algo que no era común en él. Al acercarse, escuchó susurros provenientes del interior. La abuela, con paso silencioso, se asomó por la rendija de la puerta y vio a don Anselmo hablando en voz baja con alguien dentro. No podía distinguir los rostros, pero uno de ellos parecía ser un hombre joven, que Eloísa nunca había visto antes en el pueblo. Los dos hombres intercambiaban palabras rápidamente, y aunque Eloísa no pudo escuchar todo lo que decían, algunas frases le llegaron con claridad. Ya casi está todo listo, solo queda una última parte. Después de tantos años, podemos hacerlo. ¿Estás seguro de que ella no sospecha? El joven, con voz tensa, respondió: ella está buscando algo. Sabemos que no se quedará quieta, pero si lo hacemos bien, no nos detectará. Eloísa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo muy extraño en la conversación, algo que indicaba que don Anselmo no solo estaba ocultando algo relacionado con la iglesia.
sino que probablemente había estado participando en algo que no debía. ¿Qué estaba planeando? ¿Y cómo estaba él involucrado con ese desconocido? Sin querer ser descubierta, Eloísa se apartó rápidamente, ocultándose detrás de un árbol cercano. El hombre joven salió del cobertizo y se alejó rápidamente, sin mirarla. Don Anselmo, sin embargo, permaneció adentro por un rato más, y luego salió al jardín, mirando hacia los lados como si estuviera asegurándose de que nadie lo hubiera visto. «Esto no está bien», pensó Eloísa, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. El comportamiento de don Anselmo y la conversación que había escuchado confirmaban lo que temía. Algo se estaba cociendo en las sombras, algo que no solo involucraba a la iglesia, sino a su propia comunidad. Al día siguiente, Eloísa decidió enfrentarse a don Anselmo. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba descubriendo. Su vida, en esa etapa tan avanzada de los años, no debía estar marcada por los secretos o las mentiras. Se dirigió a su casa, decidida a hablar con él. Cuando llegó a su puerta, don Anselmo la recibió con una sonrisa como si no hubiera nada fuera de lugar. «¿Cómo estás, Eloísa?», preguntó amablemente, como si nada estuviera sucediendo. «Esa es la pregunta del día, don Anselmo», dijo Eloísa con voz firme. «¿Por qué has estado actuando de forma tan extraña? ¿Qué está pasando en la iglesia?». El hombre se quedó en silencio por un momento. Sus ojos se oscurecieron ligeramente y su cuerpo se tensó. «No entiendo de qué hablas, Eloísa. No hay nada extraño. Yo solo hago mi trabajo como siempre». «Lo sé», respondió Eloísa, «pero tus visitas a la iglesia, las conversaciones a escondidas, no puedo ignorarlo. Ya no se trata solo de fe, don Anselmo. Algo está sucediendo aquí, algo que está relacionado con el pasado de la iglesia, y si tú sabes algo, quiero que me lo digas». Por primera vez en mucho tiempo, don Anselmo pareció vacilar. Su mirada evitó la de Eloísa, y por un segundo se sintió más pequeño, más vulnerable. Finalmente suspiró y, con voz grave, dijo: «No puedo contarte todo, Eloísa. No puedo revelar todo lo que ha estado oculto aquí. Pero te aseguro que todo esto tiene una razón, y lo que estamos haciendo no es lo que parece. La iglesia, la mina, lo que ocurrió aquí. Hay cosas que deben permanecer en el pasado. Si la gente lo supiera, las consecuencias serían impredecibles». Eloísa no podía creer lo que acababa de escuchar. Don Anselmo, el hombre que había sido respetado por todos en el pueblo, ahora parecía estar ocultando algo mucho más grande de lo que ella había imaginado. «¿Qué has estado ocultando, don Anselmo?», preguntó Eloísa, casi en un susurro, con una mezcla de desesperación y determinación. En ese instante, una figura extraña apareció en el horizonte. Era el joven con el que don Anselmo había estado hablando la noche anterior. Su rostro, ahora visible desde lejos, tenía una expresión de urgencia. Sin mediar palabra, comenzó a caminar rápidamente hacia ellos, mientras don Anselmo se puso aún más tenso, como si temiera ser descubierto. Eloísa observó al joven acercarse, cada paso suyo marcando el ritmo de su creciente preocupación. La figura del joven, con su porte recto y el rostro serio, no hacía más que añadir una nueva capa al enigma que la abuela había comenzado a desentrañar. A lo lejos, su figura era inquietante, como un presagio de lo que aún no entendía del todo. Don Anselmo, al ver al joven aproximarse, no disimuló su nerviosismo. Su rostro se tornó aún más sombrío, y sus manos, antes tan firmes, ahora temblaban ligeramente. El joven, al llegar a donde se encontraban, se detuvo y miró de manera fija a Eloísa. «No es lo que piensas», dijo con la voz grave, pero dejando ver una leve ansiedad en sus ojos. «Ni él ni yo
queríamos que llegara a este punto, pero es tarde ya. Todo ha comenzado y no hay marcha atrás. Eloísa, que había observado cada cambio en el comportamiento de don Anselmo y del joven, ya no sentía miedo. Lo que sentía era una necesidad urgente de comprender la verdad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, la voz llena de determinación. «¿Qué ocultan todos ustedes?». El joven respiró hondo antes de hablar, como si tomara aire para las palabras que estaba a punto de decir. «Hay algo que ha estado oculto durante generaciones, algo que tiene que ver con la iglesia, con el pueblo y con la mina. Mi familia ha estado involucrada en esto durante años, y aunque tratamos de ocultarlo, llegó el momento de enfrentarlo. Es la única forma de poner fin a todo esto». «¿La mina?», Eloísa preguntó, con la mente claramente alerta. Recordaba vagamente las historias sobre una mina que había existido cerca del pueblo, pero nunca había prestado mucha atención. «¿Qué mina?». El joven asintió con gravedad. «La mina bajo la iglesia. Fue cerrada hace muchos años, cuando se descubrió lo que realmente estaba ocurriendo. Lo que se estaba extrayendo no era solo mineral. Se estaba extrayendo algo más, algo que no debió haberse tocado nunca». Eloísa miró a don Anselmo, buscando en sus ojos una confirmación, pero él solo bajó la mirada. Ya no parecía el hombre sabio que todos respetaban. Ahora parecía un hombre atrapado, atado por sus propios secretos. La vieja abuela, que durante tanto tiempo había vivido en silencio, sin alzar la voz, sentía que el momento de buscar la verdad había llegado, no solo para ella, sino para todos. «¿Qué era lo que sacaban de la mina?», Eloísa preguntó con firmeza. «¿Por qué la iglesia fue cerrada? ¿Y por qué han guardado silencio todos estos años?». El joven miró a don Anselmo y luego a Eloísa. «No se trata solo de oro, ni de riqueza material. Se trata de algo mucho más valioso, algo que puede cambiar la vida de las personas. Lo que se extraía de la mina era una reliquia antigua que poseía un poder especial. Era un artefacto que, en manos equivocadas, podría ser usado para hacer mucho daño». «¿Qué tipo de artefacto?», Eloísa insistió, aunque sus palabras comenzaban a salir con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Don Anselmo finalmente habló, su voz ronca, pero con la determinación de alguien que ya no podía seguir guardando más secretos. «Era un artefacto religioso, algo que se creía perdido, pero que fue encontrado hace muchos años. Una cruz antigua, de origen incierto, que poseía cualidades especiales, algo que no debía haber sido tocado. Durante años, las personas que conocían su poder lo usaron para fines egoístas, y eso causó mucho daño. La iglesia fue cerrada para evitar que ese objeto cayera en manos equivocadas, pero algunos, como el joven aquí presente, nunca dejaron de buscarlo». Eloísa, ahora más confundida que nunca, frunció el ceño. ¿Una cruz antigua, con poderes ocultos? Eso sonaba como algo sacado de una leyenda, pero había algo en la forma en que don Anselmo lo decía, algo en su tono, que la hacía pensar que no estaba equivocada. Había algo real detrás de todo esto. El joven, al ver la incredulidad en los ojos de Eloísa, continuó. «La reliquia estaba oculta bajo el altar de la iglesia, como un símbolo de lo que habíamos hecho. A medida que más personas la buscaban, más destrucción causábamos. Por eso, cuando la iglesia fue cerrada, se pensó que todo había terminado. Pero la reliquia nunca desapareció, y el poder que emana de ella sigue esperando ser liberado». Eloísa, sintiendo una presión en su pecho, miró al joven y luego a don Anselmo. «¿Por qué me están diciendo todo esto ahora? ¿Por qué la iglesia me eligió a mí?». «Porque tú eres la única que puede detenerlo», dijo el joven con una determinación inesperada. «Nosotros cometimos un error al intentar usarla, pero tú
Tú puedes ser la que defina esto. Tú, que has llegado aquí sin saberlo, sin buscar poder ni riquezas, eres la clave. El silencio que siguió fue pesado, lleno de gravedad. Eloísa comprendió que no se trataba solo de ella o de su vida tranquila. La iglesia, la mina, la reliquia, todo estaba entrelazado de alguna manera con su destino. Ella había sido llamada, sin quererlo, a desvelar un misterio que había permanecido oculto por generaciones. Antes de que pudiera responder, el sonido de la puerta principal de la iglesia se escuchó cerrarse de golpe. El joven y don Anselmo se giraron rápidamente, con una expresión de sorpresa y miedo. Eloísa, al mirar hacia la puerta, vio a una figura en la entrada, envuelta en sombras. Al principio pensó que era un visitante inesperado, pero algo en la postura de la figura hizo que el aire se volviera aún más denso. La figura, sin decir palabra, comenzó a avanzar lentamente hacia ellos. La figura que apareció en la puerta no era un visitante común, ni alguien que la abuela pudiera reconocer de inmediato. Se trataba de un hombre joven, con una expresión seria y una mirada penetrante que parecía traspasar las paredes de la iglesia. Su ropa, aunque modesta, estaba impecablemente cuidada, y su postura, rígida, dejaba claro que su presencia no era fortuita. El aire a su alrededor parecía volverse más pesado, como si cada paso que daba estuviera cargado de una tensión silenciosa que nadie en la habitación podía ignorar. Eloísa, don Anselmo y el joven misterioso lo observaron en silencio. La abuela, a pesar de la incertidumbre, no pudo evitar sentir que algo dentro de ella se activaba, un instinto profundo que la empujaba a no retroceder. El hombre no dijo una sola palabra al entrar, pero su mirada fue suficiente para que todos comprendieran que su aparición no era casual. «¿Quién eres?», preguntó Eloísa con voz firme, sin titubear. «¿Qué quieres de esta iglesia? ¿De nosotros?». El hombre la miró por un momento y luego sus labios se curvaron en una leve sonrisa, una que no transmitía ni amabilidad ni malicia, sino algo más complicado, algo más calculado. «Soy quien debe asegurarse de que la historia de este lugar siga siendo la misma. O tal vez soy quien tiene que evitar que se revele la verdad». Don Anselmo, que ya no tenía la autoridad que solía proyectar, respiró profundamente, como si estuviera preparándose para enfrentar una verdad que temía. «¿Qué quieres decir con eso? ¿A qué verdad te refieres?». El hombre miró a don Anselmo con frialdad. «La verdad que han estado ocultando aquí, la que nadie se atreve a contar, la iglesia, la mina, los secretos de este lugar, todo está conectado, y ustedes no lo han entendido aún». Eloísa dio un paso adelante, su corazón latía fuerte, pero su voz se mantuvo serena. «No podemos seguir con esta mentira, ni con los secretos. Ya no importa lo que nos digan, es el momento de enfrentarlo». El hombre la observó con una mezcla de respeto y desdén, y luego, con un gesto de la mano, indicó que se acercara al altar. «Entonces ven. Si realmente quieres entender lo que ha sucedido aquí, ven conmigo. Pero ten cuidado con lo que descubrirás, porque no todos están preparados para enfrentar la verdad». Eloísa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo en sus palabras parecía genuino, y al mismo tiempo, algo en su tono la hacía sentir que no todo lo que él decía era confiable. Sin embargo, no podía retroceder ahora. Había llegado hasta aquí, y sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Don Anselmo, al ver que Eloísa estaba decidida a seguir adelante, no pudo evitar intentar detenerla. «No lo hagas, Eloísa, no lo hagas porque no sabes lo que te espera. Nadie debe conocer la verdad completa. Nadie». Eloísa lo miró con calma, pero su voz fue firme. «La verdad es todo lo que nos queda. No me puedo ir sin saber qué sucedió aquí». Sin más palabras, se acercó al altar, donde la losa había sido movida. El hombre la siguió de cerca,
y a medida que se acercaban, el ambiente se volvía aún más pesado. La luz de la linterna de Eloísa apenas iluminaba la oscuridad del lugar, pero ella no se detuvo. Sabía que algo esperaba ser descubierto, y su intuición la llevaba directamente a esa losa que había levantado días antes. El joven se acercó, y con una fuerza inesperada movió la losa completamente, revelando el espacio debajo del altar. Lo que encontraron ahí no era una caja común, sino una gran caja de madera con relieves de figuras antiguas, talladas con precisión. Eloísa, a pesar de su edad y su vulnerabilidad, sintió que estaba frente a algo mucho más grande que ella misma. «Esta caja no está aquí por accidente», dijo el joven con voz grave. «Está aquí porque, de alguna manera, todos ustedes han estado destinados a encontrarla». Eloísa, sin dudarlo, se agachó y comenzó a abrir la caja. El sonido de la tapa abriéndose era sutil, pero la sensación de lo que estaba por descubrir se hizo aún más intensa. Dentro de la caja había un puñado de cartas viejas, algunas enrojecidas por el paso del tiempo, y una cruz de metal, con grabados que no podía identificar en ese momento. La cruz era hermosa, pero al mismo tiempo imponente, con un aura que no podía explicar. Al acercar la cruz, Eloísa notó que en el reverso había algo escrito. La tinta era tan antigua que casi se desintegraba al tocarlas, pero con cuidado comenzó a leer. «Este es el último vestigio de la fe que algunos tratamos de proteger. Lo que se guarda aquí no es solo un símbolo, es la clave que conecta el pasado con el futuro. Solo uno de ustedes puede decidir el destino de todo esto. El tiempo se acaba». Las palabras eran enigmáticas, pero Eloísa sentía que entendía más de lo que las cartas dejaban ver. Este no era un objeto religioso común. No era solo un símbolo de fe. Era la pieza que había estado faltando para desentrañar la historia de la iglesia y del pueblo. Justo cuando Eloísa estaba a punto de analizar más profundamente lo que había encontrado, escuchó el sonido de la puerta principal de la iglesia cerrándose violentamente. Miró hacia la entrada y vio que la figura de Fernando, el hombre que había aparecido días antes, había regresado. Él estaba allí, en la puerta, con una expresión que reflejaba preocupación y desesperación. «¿Qué han encontrado?», preguntó con voz tensa, sin acercarse, como si estuviera esperando que Eloísa le respondiera antes de avanzar. Eloísa lo miró fijamente, reconociendo en su rostro una mezcla de miedo y urgencia. «Lo que está aquí no es solo un secreto, Fernando. Es algo mucho más grande. La iglesia, el altar, el pueblo, todo está conectado». Fernando asintió, pero sus ojos brillaban con algo más que solo comprensión. Había algo oscuro en su mirada, algo que Eloísa no había notado antes. Y ahora ya es demasiado tarde. El último paso ha comenzado. La atmósfera en la iglesia se volvió aún más densa con la aparición de Fernando. Eloísa, con la cruz y las cartas en sus manos, lo observó cuidadosamente. El joven que había estado buscando la verdad, el hombre que parecía saber más de lo que dejaba ver, ahora estaba allí, en la puerta, con una expresión grave que apenas podía ocultar la tensión que lo rodeaba. «¿Por qué has vuelto, Fernando?», preguntó Eloísa sin apartar los ojos de él. «¿Qué sabes de esto? ¿Por qué nunca nos dijiste la verdad?». Fernando la miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de culpa y desesperación. «Lo que estás sosteniendo en tus manos no es solo un objeto religioso. Es mucho más que eso, Eloísa. Lo que has encontrado aquí, lo que está bajo el altar, es la clave de una historia que ha estado oculta durante siglos». Eloísa sintió un nudo en el estómago. Estaba en lo cierto. Este objeto, esta cruz, no era solo un vestigio de fe. Era algo más grande, algo que conectaba no solo el pasado, sino también el futuro de la comunidad. «¿Qué historia?»,
insistió Eloísa, cada vez más convencida de que este misterio tenía ramificaciones más profundas de lo que había imaginado. ¿Por qué la gente se ha empeñado en mantenerlo oculto? Fernando dio un paso hacia ella, sus manos temblando ligeramente, porque esta iglesia, la mina que está debajo de ella, y lo que se esconde aquí no son solo parte de una historia de fe, son parte de algo mucho más grande, algo que nunca debió ser desenterrado. La mina no solo daba oro, Eloísa, daba poder. Las palabras de Fernando colisionaron con la mente de Eloísa, y por un momento todo su cuerpo pareció paralizarse. El oro no era lo único que había sido extraído de esa mina. Había algo más, algo que daba poder, algo que, en manos equivocadas, podría haber cambiado el curso de toda la comunidad. Fernando, al ver la expresión de Eloísa, continuó. Los fundadores de esta iglesia, aquellos que la construyeron, sabían que lo que encontraban en la mina no era solo un mineral valioso. Sabían que había algo más, y por eso escondieron la cruz, porque era la única forma de mantener el poder a raya. Pero, con el paso del tiempo, la historia se olvidó, y el secreto se fue perdiendo. Eloísa frunció el ceño, mirando la cruz en sus manos. «¿Pero por qué no me lo dijiste antes, Fernando? ¿Por qué ocultaste esta verdad?» Fernando cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando la manera de expresar lo que llevaba guardado durante tanto tiempo. Porque cuando alguien conoce la verdad de la cruz, de la mina, hay un precio que pagar, es un precio que puede cambiarlo todo. Y no quería que tú, ni nadie más, sufriera por conocerlo. Pero ahora que lo has encontrado, ahora que todo esto ha salido a la luz, ya no hay vuelta atrás, la verdad debe ser dicha. Eloísa, aún sosteniendo la cruz, miró al altar y luego al joven, con una mezcla de comprensión y pesar. «No me importa el precio, Fernando. Lo único que quiero es saber qué pasó aquí, qué ocurrió en este lugar que marcó a tantas generaciones. La iglesia ha guardado su silencio durante mucho tiempo, pero ya no podemos seguir viviendo con él». En ese momento, don Anselmo, quien había estado observando en silencio, dio un paso adelante, su voz grave resonando en el aire tenso. «Lo que Eloísa dice es cierto. La verdad no debe quedar oculta, no importa el costo. Si todo esto es parte de nuestra historia, es el momento de enfrentarlo». Fernando los miró como si evaluara lo que acababa de decir. Después de un largo suspiro, se acercó al altar y con un gesto solemne se arrodilló frente a la cruz. «Hace muchos años cometí un error. La iglesia y la mina no son solo vestigios de un pasado olvidado. Fueron el centro de algo más grande, algo que las generaciones han intentado borrar. Pero no se puede borrar la historia. Nunca se puede». Eloísa, sintiendo que su corazón latía con más fuerza, se acercó lentamente a la cruz. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió aquí? Fernando levantó la vista y, por fin, respondió. El poder que se extrajo de la mina no era solo material, era algo espiritual, algo que había estado allí mucho antes de que nosotros llegáramos. Y lo que los fundadores de la iglesia descubrieron fue una fuente de energía que, si se utilizaba de la manera equivocada, podía corromper a cualquier ser humano. La cruz, la reliquia, fue escondida para proteger a las personas del peligro que representaba. Al escuchar la explicación de Fernando, Eloísa se dio cuenta de que todo lo que había descubierto hasta ese momento solo era el comienzo de algo mucho más grande. La cruz que había encontrado en el altar no era solo un objeto sagrado, sino la clave para desvelar un poder que había estado sellado durante siglos. La comunidad, que había vivido con el temor y el misterio de la iglesia, ahora debía enfrentarse a la verdad completa de lo que había sucedido en su pasado. Antes de que Eloísa pudiera decir algo más, un golpe fuerte se escuchó desde el fondo de la iglesia.
La puerta principal se cerró de golpe, y la figura del joven, que había estado con ellos, desapareció en la oscuridad. La sensación de que algo estaba a punto de cambiar llenó la iglesia, mientras Eloísa miraba fijamente la cruz en sus manos. ¿Qué significaba todo esto realmente? El ambiente en la iglesia era tenso, cargado de una energía que se hacía cada vez más palpable a medida que las piezas del rompecabezas se iban encajando. Eloísa, con la cruz en sus manos, miraba hacia el altar, donde había comenzado todo. El silencio que había reinado en este lugar durante tanto tiempo ya no parecía tan acogedor. La iglesia, que ella había pensado que era solo un refugio de tranquilidad, se había convertido en el epicentro de un misterio más profundo de lo que jamás habría imaginado. Don Anselmo y Fernando, al igual que Eloísa, estaban ahora en silencio, con la mirada fija en el altar, como si estuvieran esperando algo. La tensión aumentaba, y Eloísa, a pesar de su edad, sintió la urgencia de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando un leve ruido, como un susurro en la madera del banco detrás de ella, la hizo volverse. Don Anselmo, con la cara pálida, miraba la puerta trasera de la iglesia con ojos llenos de miedo. Algo estaba cambiando, algo que ya no podía ignorarse. «Creo que ya es hora de que enfrentemos la verdad», dijo don Anselmo con voz grave, su tono ahora cargado de arrepentimiento. «Todo lo que ha estado oculto aquí no es solo parte de la iglesia, es parte de nosotros. Las generaciones anteriores intentaron borrar lo que hicieron, pero no podemos seguir viviendo con este peso». Eloísa, con el corazón acelerado, asintió. No quería que el miedo se interpusiera entre ellos y la verdad. Había llegado hasta allí, y sabía que no podía dar marcha atrás. La iglesia y su historia no podían quedar en la oscuridad. Elisa Martínez sabía lo que se escondía aquí, continuó don Anselmo, mirando a Fernando. Y yo también lo sabía, pero por años no me atreví a revelarlo. La iglesia, el altar, la mina, todo está conectado con una historia de amor y de traición. Es la historia de lo que sucedió cuando alguien intentó utilizar el poder de la cruz para obtener más de lo que le correspondía. Fernando, al escuchar las palabras de don Anselmo, asintió con tristeza. La cruz, el artefacto, tenía un poder que no debía ser utilizado. El artefacto espiritual era la llave para desbloquear algo más. Pero esa llave también traía consigo una gran responsabilidad. Quien la poseyera debía actuar con el corazón limpio y la mente clara, o sucumbiría a las tentaciones de poder. Eloísa, con la cruz en las manos, comenzó a comprender que no se trataba solo de un objeto, sino de una carga mucho más pesada. La cruz representaba algo más que fe. Representaba decisiones que se habían tomado en el pasado, decisiones que no se habían resuelto y que ahora debían enfrentarse. La iglesia, el pueblo y sus secretos no eran más que reflejos de esas decisiones. Lo que sucedió con Elisa Martínez, dijo Eloísa mirando a don Anselmo, fue que ella fue la única que entendió el peligro de la cruz. Ella estaba dispuesta a revelarlo, a confrontar lo que había sido ocultado, pero cuando lo hizo, la comunidad la rechazó, la temió, y la iglesia la cerró para que nada más pudiera saberse. Fernando asintió, triste. Elisa quería salvar al pueblo, pero al final fue ignorada. Nadie creyó en ella. Los que conocían la verdad la escondieron, y ese miedo se fue transmitiendo de generación en generación hasta que todo se olvidó. Incluso yo, cuando me involucré con la iglesia, no supe cómo salir de esto. Justo en ese momento, el sonido de pasos resonó nuevamente en la entrada de la iglesia. Eloísa, don Anselmo y Fernando se giraron, aliviados al ver que no era otro extraño, sino un grupo de vecinos del pueblo que por fin había decidido acercarse. Aunque al principio se mantenían a cierta distancia, poco a poco se fueron acercando, curiosos por lo que estaba sucediendo. Uno de los vecinos,
Un hombre mayor llamado don Luis se adelantó. Con voz temblorosa, pero con una expresión de profunda gratitud, dijo: «Sabemos que nos hemos equivocado, que hemos juzgado mal. Nunca entendimos lo que había aquí, ni por qué esta iglesia estaba cerrada. Pero hoy, al ver lo que ha ocurrido, sabemos que el secreto no es algo que debamos temer, sino algo que debemos enfrentar». Don Luis, con una mirada de arrepentimiento, se acercó a Eloísa y le puso la mano en el hombro. «Lo que está sucediendo aquí es una oportunidad para nosotros para sanar y reconstruir lo que hemos perdido. Sabemos que lo que se guardó en este lugar tiene el poder de cambiarlo todo, pero necesitamos tu sabiduría, Eloísa, necesitamos tu fe». Eloísa, con lágrimas en los ojos, sintió que el peso de todo lo sucedido comenzaba a liberarse. La iglesia, el altar, la cruz y los secretos del pasado ya no serían su carga. Sería la comunidad la que se levantaría, unida por la verdad que había estado oculta demasiado tiempo. En ese momento, Eloísa entendió que su papel, el motivo por el cual había llegado allí, era ayudar a sanar, no solo a ella misma, sino a todo el pueblo. La iglesia, antes desmoronada por el abandono y la oscuridad, ahora comenzaba a brillar con una luz renovada. La comunidad, que durante tanto tiempo había permanecido alejada de ese lugar sagrado, se acercaba con una nueva perspectiva. Eloísa, con la cruz en sus manos, se erguía como el faro que guiaba a todos hacia un futuro de sanación y reconciliación. Don Luis y los otros vecinos que se habían acercado, ahora conscientes de la importancia de lo que había ocurrido, se arremolinaban alrededor de Eloísa. No solo la veían como la mujer que había rescatado los secretos de la iglesia, sino como un símbolo de fortaleza, una mujer cuya paciencia, fe y sabiduría habían abierto las puertas de una nueva vida para el pueblo. La iglesia, que había sido cerrada durante tantos años, comenzaba a recibir una nueva vida. Los bancos fueron restaurados, el altar se limpió y los vitrales rotos se reemplazaron. Eloísa supervisó todo, pero su trabajo no era solo físico. Su misión era mucho más profunda: ayudar a que el pueblo se reconciliara no solo con los secretos del pasado, sino con su propio dolor y arrepentimiento. A lo largo de los meses siguientes, las visitas a la iglesia aumentaron, aunque de una manera más tranquila, más reflexiva. Las personas comenzaron a acudir allí no solo por la fe, sino también por la paz que ahora reinaba en el lugar. Eloísa, que se había sentido tan sola y rechazada al principio, ahora era una figura respetada, incluso querida. Y mientras tanto, ella también sentía cómo la soledad comenzaba a desvanecerse, como si esa iglesia, tan apartada del mundo, le hubiera dado una nueva familia. Una tarde, mientras observaba a los niños del pueblo correr por el jardín de la iglesia, Eloísa sonrió, no solo por la paz que ahora reinaba, sino porque, en algún lugar de su corazón, sentía que había encontrado lo que había estado buscando. No se trataba de los secretos de la iglesia, ni de los objetos escondidos bajo el altar. Lo que había encontrado era la conexión humana, el amor por los demás, y la sabiduría que solo la vejez puede dar. Eloísa se acercó al altar una última vez, con la cruz en sus manos. No era solo un objeto de fe, sino un símbolo de todo lo que había aprendido. Lo que había pasado en la iglesia, en el pueblo, en su vida, no era solo un misterio, era un llamado a la verdad, un recordatorio de que, incluso en los lugares más olvidados, hay historias esperando ser contadas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa. Eloísa se sentó en el banco del altar, mirando el horizonte. Los años habían pasado, las pérdidas habían marcado su vida, pero había encontrado algo más allá de la tristeza. Había encontrado un propósito.
Don Luis, que había estado observando desde lejos, se acercó a Eloísa con una sonrisa cálida. «El pueblo te debe mucho, Eloísa», dijo, con la voz llena de gratitud. «Has hecho lo que nadie creía posible. Gracias a ti, nuestra iglesia ha vuelto a ser un lugar de vida, pero más que eso, has enseñado a todos nosotros el valor de la paciencia, la compasión y, sobre todo, la verdadera fe». Eloísa sonrió suavemente, con una mirada tranquila. La iglesia siempre estuvo aquí. Solo necesitaba a alguien que creyera en ella, aunque estuviera en ruinas. A veces, los lugares más olvidados solo esperan a ser escuchados. La comunidad se unió para celebrar, para reconocer la transformación que había ocurrido no solo en el edificio, sino en sus corazones. La iglesia, que había sido un símbolo de abandono, se convirtió en un símbolo de esperanza, de restauración y renovación. Eloísa, que había llegado allí buscando paz, ahora la encontraba en cada uno de los rostros de los que la rodeaban. Cliffhanger suave antes del epílogo. Eloísa se levantó del banco y caminó hacia la entrada de la iglesia. Allí, en la puerta, observó a los niños que jugaban en el jardín, las risas llenando el aire, y por un momento sintió una paz profunda. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, y la luz del sol se filtraba a través de los vitrales restaurados, creando hermosos colores sobre el suelo. Todo estaba en su lugar. Pero justo antes de cerrar la puerta, Eloísa se detuvo un momento. Miró la cruz que colgaba del altar, esa cruz que había sido el catalizador de todo lo que había ocurrido. No sabía si su vida habría sido diferente si no hubiera llegado allí, a esa iglesia, a ese lugar apartado. Pero lo que sabía con certeza era que la fe verdadera no dependía de los muros de una iglesia, ni de lo que se guardaba bajo el altar. La fe, como el amor, se vive en los actos cotidianos, en la compasión por los demás, en la sabiduría compartida. Epílogo. La iglesia, ahora restaurada y llena de vida, volvió a ser un centro de comunidad, de unión, de enseñanza. Eloísa, con su sabiduría y bondad, nunca dejó de ser la luz que guiaba a todos aquellos que pasaban por allí. Y aunque la iglesia ya no guardaba secretos oscuros, sí guardaba algo mucho más valioso, el poder de la verdad. Al final de su vida, Eloísa encontró más que paz. Encontró el amor de una comunidad que la había olvidado, pero que ahora la veía como la madre espiritual que había salvado a todos de los secretos del pasado. En su corazón, Eloísa sabía que, a través de la fe, había encontrado algo que nunca pensó que volvería a tener: una familia. La verdadera fe no se encuentra en lo que ocultamos, sino en lo que somos capaces de revelar al mundo con humildad y amor.